En esta clase en línea vamos a resolver ejercicios del número 65 del libro de álgebra de Baldor, y estamos resolviendo diferencia de cuadrados o productos notables, y vamos a ver este ejercicio que es un caso especial. Vamos a resolver el ejercicio número 1, donde tenemos x más y más z multiplicado por x más y menos z. Bien, aquí lo primero que tenemos que hacer es ver que esté ordenado. Vemos que está ordenado alfabéticamente, y lo que sigue va a ser separar los términos, es decir, este lo vamos a dejar como x más que afecta a y más z, y esto está multiplicado, este queda igual, x. Ahora aquí tenemos que cambiarle el signo para que nos coincida, es decir, aquí debe de ser menos, para que aquí menos por menos me da más y. Si yo multiplico este por este, menos por menos me va a dar más y, y para que me dé menos z debe de ser aquí más z. ¿Por qué? Porque menos por más da menos z. Bien, ya tenemos aquí agrupados los términos. Vamos a darle otra forma. Esto lo vamos a dejar como x. Vamos a darle el orden por la letra z, más z más y, esto multiplicado por x menos que afecta a z menos y. Ahora aquí ya tenemos una diferencia de cuadrados doble. ¿Cómo haríamos la multiplicación? Pues la diferencia me dice que debo de multiplicar el minuendo, es decir, x por x me daría x cuadrado más y menos, aquí va un signo menos, el cuadrado del segundo. Pero en el cuadrado del segundo yo tengo z más y tengo z menos y. Entonces, ¿cómo sería esto? Y bueno, tenemos que hacer una pequeña corrección porque lo estábamos agrupando de forma equivocada. Es decir, yo tengo aquí, lo debo de agrupar como x más y más z, y es x más y menos z. Aquí tengo una diferencia de una multiplicación de su diferencia que me dice que es el cuadrado del primero, es decir, x más y elevado al cuadrado, y menos, me dice la regla, menos el cuadrado de z, es decir, me quedaría así. Ahora resuelvo y el cuadrado sería x por x cuadrado más 2x por y más y cuadrado menos z cuadrado. Este sería el resultado de resolver el ejercicio número 1. Ahora resolviendo el ejercicio número 2, yo tengo x menos y más z, y tengo x más y menos z. Bien, aquí tengo que buscar cómo los puedo agrupar. Por ejemplo, aquí veo que tengo z, y x, entonces hay que ver de qué forma los puedo combinar para que me coincida en una diferencia de cuadrados. Vamos a ver si yo le cambio
A ver, aquí si yo agrupo y y z, y y z. A ver, vamos a probar con esta. Sería x menos que afecta a y menos z. Si yo multiplico menos por más me da menos, menos por menos me da más. Aquí ya lo agrupé, ahora x más que afecta a y menos z. Aquí ya le di la forma, tengo coincidencia en el término, por lo tanto ya tengo una diferencia, entonces puedo aplicar la regla, sería el cuadrado del primero, sería x al cuadrado menos el cuadrado de este, del sustraendo, que sería y menos z elevado al cuadrado. Desarrollo las operaciones y me quedaría x al cuadrado menos, que afecta, sería y cuadrado menos 2y por z más z cuadrado. Ahora le quito el signo negativo que lo está afectando, sería x cuadrado menos y cuadrado más 2y por z menos z cuadrado. Y este sería mi resultado del ejercicio número 2. Vamos a resolver ahora el número 3 y aquí tenemos x más y más z por x menos y menos z. Bien, aquí tenemos que buscar de qué forma los podemos agrupar. A simple vista se ve que yo los puedo agrupar así: x más que afecta al y más z, y del otro lado voy a tener x menos que afecta a y más z. Si se fijan, yo saqué el signo negativo y lo puse aquí afuera, entonces ya tengo la diferencia, la multiplicación de una diferencia. Aplico la regla y esto sería igual al x al cuadrado menos y más z, que es elevado al cuadrado. Hago las operaciones y me queda x cuadrado menos que afecta a y cuadrado más 2yz más z al cuadrado. Ahora aplico el signo y me quedaría, esto sería igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 2yz menos z al cuadrado. Este sería el resultado de mi ejercicio número 3. Vamos a resolver ahora el número 4. Y tenemos m más n más 1 que multiplica a m más n menos 1. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver de qué forma los vamos a agrupar. Y podemos ver a simple vista que va a ser de la siguiente manera: m más n más 1, y en el otro va a ser m más n menos 1. Ahora aplico la fórmula, sería el cuadrado del primero, sería m más n elevado al cuadrado menos el cuadrado de 1. Ahora hago las operaciones, sería m al cuadrado más 2m por n más n al cuadrado menos 1. Este sería el resultado de escribir por simple inspección el número 4. Vamos ahora a resolver el ejercicio 5. Y en el ejercicio 5 nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos para el 5, tenemos m menos n menos 1 multiplicado por m menos n más 1. Bien, tenemos que buscar de qué forma los vamos a agrupar. Entonces, por ejemplo, aquí yo a este le voy a dejar la m aquí afuera, dejo el menos afuera y me quedaría n más
1. Y para el otro sería m más, a ver, aquí creo que hay que tener cuidado con los signos. Estoy haciéndolo mal. Ya vi por qué. Bien, la forma en que estoy agrupando no es la correcta. Si se fijan, yo ya tengo aquí m menos n y m menos n, es decir, yo ya lo puedo poner así. M menos n menos 1. Y para el otro va a ser igualmente agrupo m menos n más 1. Y aquí ya cumple la condición, entonces el cuadrado de esta parte sería m menos n elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Ahora hago las operaciones, sería m al cuadrado menos 2 por m por n más n al cuadrado menos 1 al cuadrado, es decir, 1 por 1 sería 1. Entonces este sería el resultado para mi ejercicio número 5. Si tienes alguna duda respecto de cómo se resuelven estos ejercicios, puedes dejarme tu pregunta en la caja de comentarios. Te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.